les voy a platicar una breve historia acerca de mis plantas. A lo mejor aquí también las venden, o sí, nada más entré. Y justamente en ese lugar vendían muchas plantas suculentas, muchísimas, de muchas variedades. Porque justamente era primavera cuando llegué al vivero, entonces estaban unas floreciendo, otras tenían los colores muy vivos y me di cuenta que había muchas especies, muchas familias de suculentas, etcétera. Y dije, no, pues está genial, estos están súper padres. Me gustaron 10 macetitas y las compré. Las llevé a mi casa, empecé a investigar y las seguía cuidando, etcétera. No se me murió ninguna, gracias a Dios, y yo empecé a motivarme mucho. Entonces ya me preocupaba en la semana, pues, por regarlas, por recordar que las tenía que regar, mantenerlas vivas, que siguieran creciendo, tenerlas en un buen lugar. Seguía investigando acerca de esas plantas y vi que en muchos canales de YouTube había personas que tenían colecciones muy grandes de cactáceas, y muchas de esas colecciones de las personas que yo veía en videos pues eran personas que vivían en lugares donde las cactáceas no son tan fáciles de que se den. Y entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, y si aquí es muy fácil que se den las cactáceas, y si las primeras plantas que me regalaron no se me dieron porque no supe cómo cuidarlas, porque no tenía a lo mejor ganas, porque no tenía el ánimo, pues voy a optar por comprar de este tipo de plantas, cactáceas, que se van a dar con mayor facilidad por el clima donde vivo. Y regresé al vivero y compré otras 10 y ya tenía 22 y me parecieron tan hermosas y empecé a hacer arreglitos con ellas y me encantaba llegar a la casa y verlas, quedarme sentada y verlas, ver los colores, sentirlas y observarlas, ver cómo crecían, y se me empezaron a hacer maravillosas. Entonces tomé una decisión y dije, está decidido, voy a empezar a coleccionar cactáceas. Yo quiero tener como un museo privado de plantas cactáceas en mi casa. Y así fue como surgió. Yo empecé a sentirme muy representada con esas plantas porque en México hay una frase muy frecuente que suelen decir muchas personas, ¿no? Que los mexicanos tenemos el nopal en la frente, porque aquí se da mucho el nopal, etcétera. Y pues yo empecé a sentir mucha identificación con esa frase y con las plantas que empecé a cuidar, y dije, sí, efectivamente, si dicen que los mexicanos tenemos el nopal en la frente, pues sí, yo tengo el nopal en la frente. Y no nada más tengo un nopal, tengo cactus, tengo cheverias, tengo aeoniums, y empecé a comprar, empecé a juntar dinero para invertir en comprarlas, y cuando me di cuenta ya tenía 50, 100, etcétera. Empecé y me fui investigando más y más. Una compañera de donde trabajo sabe de estas plantas y me empezó también a explicar, le preguntaba a la gente que me las vendía. Se empezó a hacer muy interesante todo lo que nos brindan este tipo de plantas. Después dije, bueno, que ya puedes cuidar las plantas cactáceas, y me empecé a sentir así una afición, y ahora empecé a comprar también de las otras plantas que no son cactáceas. ¿Y qué creen? Que también ya pude cuidarlas, ya se me dieron, ya también tengo por ahí algunas. Tengo, aparte de las suculentas, una colección de
de plantas peperomias, que son del género peperomias, y de esas también tengo una colección, ya luego se las mostraré. Y me empezaron a encantar las plantas, pero no se imaginan cuánto. Es que yo no sé por qué de repente sentí un amor enorme por las plantas. Y empecé a llenar mi casa de plantas interiores y exteriores. Y ahora, si no tengo una planta en donde vivo, de verdad no siento que no está completa mi casa, que no es mi casa. Ya me identifico mucho con las plantas. Aparte les digo, con respecto a lo que yo estudié, pues va muy de la mano el paisajismo. Entonces yo empecé a orientar mi profesión hacia esa dirección y la verdad me empezó a parecer maravilloso. Me empezaron a pedir que les vendiera plantas, que si les vendía un piecito, que si les regalaba, etcétera. Y las personas me empezaron a comprar plantas, después empecé también a vender plantas y ahora también pues les digo, sigo reproduciéndolas y bueno, pues así surgió mi gusto por las maravillosas plantas. No nada más reproduzco plantas suculentas, también de las otras plantas las reproduzco y también vendo de ambos tipos de plantas, ¿verdad? Según lo que me pidan. Me encanta y de verdad yo antes tenía una idea acerca de la decoración y yo estaba muy enfocada en que no quería absolutamente ningún adorno de nada, no quería cuadros, no quería muchas cosas en mi casa, quería más bien todo como que sin cuadros, sin plantas, sin ningún objeto. Pero ahora que tengo las plantas, para mí ese es el punto focal en el que yo me baso para decorar mi casa y para dar algún consejo acerca de decoración. Pues siempre recomiendo el uso de plantas. No se imaginan lo que para mi problema de salud ayudó el hecho de tener plantas. Definitivamente el doctor tenía razón. Si yo me buscaba algo que me relajara diariamente o en la semana, aunque sea un día, me iba a aminorar mucho el problema y efectivamente así fue. Me empecé a enfocar en las plantas y no se imaginan la paz que siento cuando llego a mi casa y veo esa decoración en mi recámara, en mi baño, en mi cocina. Por donde quiera que volteo, pues veo plantas y la verdad sí me aminora muchísimo la situación que les comento, muchísimo. No se imaginan, yo se los recomiendo ampliamente, de verdad. Yo no digo que eso sea la cura para todo, porque obviamente no, o sea, obviamente tienes que ir al médico y tomar medicamentos y todo, pero es como una terapia para mí, las plantas. Me mantienen viva, me mantienen alerta, me mantienen alegre, me mantienen feliz, me mantienen en expectativa, me mantienen también pues para pagar cosas, ¿verdad? Porque pues les digo, yo vendo plantas y más que las plantas darme a mí, es más que yo cuidar de ellas, más bien yo diría que ellas cuidan de mí. Yo sentí ya una conexión muy grande con la naturaleza a través de las plantas. Así fue como surgió mi gusto por las plantas y así fue como inicié con esta colección. Ya perdí la cuenta de cuántos tipos de suculentas distintas tengo, pero vamos a hacer un video donde vamos a observar y a sacar cuentas. Y pues esta es una breve historia de lo que fue, cómo inició mi gusto por las plantas. La verdad es que yo
algo que tengo que agradecer de haber nacido y estar aquí es el hecho de que a la edad que tengo haya optado por fomentarme a mí misma este gusto por las plantas, por continuarlo, por prevalecer todo este año y medio con ese gusto. Y por eso para mí es muy importante pues dar a conocer a la sociedad las maravillas y todos los beneficios que nos trae de tener plantas en nuestras casas, en nuestros espacios públicos o privados, en nuestras azoteas, porque ayudan muchísimo al medio ambiente, no se imaginan cuánto. Entonces, más que una decoración, es lo que te aportan biológicamente, ¿no? Oxígeno, una aireación correcta. Tienes a un ser vivo al lado de ti, a un ser vivo que está ahí, que crece, que se desarrolla, que se reproduce. Es nuestra conexión que tenemos los humanos con esta tierra. Las plantas, los árboles, toda la flora y bueno, también la fauna. Esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, apóyenme dándole like. Si les gusta ver videos de plantas suculentas, consideren suscribirse a mi canal. Denle clic a la campanita para que les notifique cada que suba contenido nuevo. Muchas gracias. Yo soy Tlali, me despido. Hasta la próxima.